Estamos de vuelta en a las 8:45 y discutimos hoy, conversamos con el abogado Alejandro Valdizón y con el abogado también experto en casos fiscales, Juan Carlos Casellas, sobre la situación de los empresarios que han sido primero citados, no conducidos, ni se les ha girado orden de captura, por lo menos todavía, por parte del Ministerio Público, hablando de su involucramiento, de su participación o de los beneficios que obtuvieron de esa red de defraudación aduanera La Línea. Vamos a hablar del caso de ellos, vamos a hablar de la gran demanda que hay en el país en términos generales, en la opinión pública, de lograr que estas personas, los empresarios, den cuentas también, del mismo modo que lo están haciendo los políticos. A ver, Alejandro, en este caso de lo que se trata es de una citación nada más. Pero los anteriores empresarios, los anteriores importadores que habían sido mencionados en la primera, llamémosla así, la primera oleada de detenciones, fueron detenidos y de una vez procesados. ¿Cuál es la diferencia en por qué es la diferencia de tratamiento? Bueno, yo pienso que hay varias razones. Por un lado, se expresó de parte del Ministerio Público que la cantidad de personas que podrían estar implicadas es muy elevada. Se habló hasta de 1.500 empresarios. Entonces eso lógicamente dificulta procesar digamos, a todos en una misma oportunidad. Imaginémonos un proceso donde hay 1.500 personas, digamos 300 sujetas con auto de procesamiento. ¿Qué pasaría con los plazos establecidos en los procesos? Es decir, si hubiera 300 personas, no daría tiempo a indagarlas a todas antes de que se venza el plazo para por ejemplo, el acto conclusivo. Entonces, yo creo que esa sería una razón, digamos, puramente práctica. En este caso, yo creo que el tema es más bien precautorio. Algunas de estas personas son extranjeras. Digamos, el arraigo viene siendo una medida razonable, normal, común a este tipo de procesos cuando se habla de extranjeros, por ejemplo, o algún tipo de medida precautoria, llamémosle, pero en lo que se llega realmente a dilucidar quién pudo haber tenido responsabilidad y qué grado, ¿no? ¿Verdad? ¿Es realmente una precaución de las autoridades llamar a estas personas y, por ejemplo, solicitar que se les dicte arraigo? ¿O en términos generales es una respuesta a una especie de clamor popular o clamor en la opinión pública, que no se puede decir que eso sea precisamente popular, porque se investigue y en todo caso se haga rendir cuentas también a los empresarios? Claro, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Yo en buena medida coincido bastante con lo que decía el colega que me antecedió en el uso de la palabra, porque verdaderamente creo que en la medida de que hablamos de procesos penales, que como sabemos están rodeados de una serie de garantías procesales y hacerlas efectivas frente a tal cantidad de personas sería un tanto complejo. Y de esa perspectiva quizás podríamos encontrar alguna incluso justificación razonable para un trato discriminado frente a los primeros grupos de procesados, ¿no? Porque al final de cuentas eran pocos y quizás ante la gran avalancha de supuestos procesados que van a haber, podría entenderse que había una justificación que razonara. ¿Pero parece haber evidencia en contra de los empresarios? ¿O en realidad parecen las autoridades estar respondiendo a esa demanda popular de que se haga justicia también en su caso? Pues a la luz de la ley y el derecho, yo quisiera pensar que si hay citaciones para estas personas es porque existen al menos indicios que obligan a que se efectúe esta medida de coerción, que también hay que decirlo, que en los procesos tributarios penales son bastante comunes y habituales. Por ejemplo, cuando la administración tributaria, digamos, en unas actuaciones de fiscalización, a su criterio encuentra actuaciones que podrían ser característicos de delitos y decide efectuar el denominado traslado del tanto de culpa a la jurisdicción criminal, pues es habitual que pida este tipo de medidas de coerción, tanto el arraigo como incluso el embargo de cuentas de los contribuyentes. Ahora, pero digamos, eso no exonera, eso no quita la posibilidad de que contra algunos de ellos se siga un proceso en toda forma. Definitivamente, es decir, aquí yo creo que el tema central es ver el grado de responsabilidad. Claro que hay llamémosle un clamor popular, un clamor de la opinión pública. Incluso me atrevería a decir que de los nombres revelados, digamos, dentro de estos 50 nombres que se dieron, la opinión pública probablemente se llevó una sorpresa, porque hubiera esperado
ver otro tipo de nombres, otro tipo de niveles de empresas. Es que parece haber una demanda presumiblemente. porque haya grandes empresarios Exactamente. involucrados en este caso. Así es. Y entonces vuelvo al tema del grado de responsabilidad. ¿De qué estamos hablando? Presumiblemente, si estas personas están citadas, es porque hay evidencias, porque el Ministerio Público tendrá evidencias de que entraron, digamos, en este esquema de pagar sobornos a funcionarios para obtener algún tipo de beneficio. ¿De qué beneficio estamos hablando? Porque aquí yo pienso que sí hay que hacer una distinción muy clara. Una cuestión es pagar para que agilicen un trámite que podría ser, por ejemplo, visto incluso hasta como una especie de extorsión, es decir, la autoridad aduanera extorsionando al importador para recuperar su mercadería, por ejemplo, podría ser un caso, o lógicamente el caso de gente que en efecto, ya sea porque fue requerido o porque lo solicitó, digamos, incurre en el cohecho, en este caso activo, que es quien está, digamos, aportando este soborno para evadir pagos de impuestos, ¿verdad? Para pagar menos de lo que corresponde pagar. Entonces eso sí encaja dentro de un caso de defraudación, ¿verdad? Entonces ahí definitivamente hay una responsabilidad que perseguir. Pero y de deberían ser diciendo procesados. que sí caben atenuantes. ¿Atenuantes en qué sentido? En el cohecho activo del empresario, si se Sí, ve, digamos, porque es una coerción de parte si hubiera de los... una coerción, digamos, podría parte de la darse línea. ese tipo de argumento. Es Ajá. decir, realmente no se trata de una situación donde la gente está pagando por evadir impuestos, sino está pagando para recuperar una mercadería que de otra manera va a tener en aduana mucho tiempo, por ejemplo. Entonces yo pienso que sí hay que esclarecer bien de qué tipo de casos estamos hablando, porque desde luego hay de los dos o de muchos más. Estas creo yo serían las principales posibilidades. Y yo creo que definitivo lo que esperamos la población es que se persiga a aquellas personas que corrompieron a estas agentes aduaneros y demás dentro de toda esta estructura para evadir el pago de sus impuestos. Yo creo que ahí definitivamente hay un caso de defraudación al fisco y hay que deducir responsabilidades a todo nivel, por supuesto. Ahora, en el caso de estos empresarios que solamente están citados y solamente han sido arraigados, es decir, ¿qué otras medidas se esperaría que solicite el Ministerio Público? Mire, como es decir, no habiendo audiencia de primera declaración, por ejemplo. las medidas habituales antes de que se dé la primera audiencia de primera declaración, mejor dicho, es el arraigo y el embargo. De hecho, puede decirse que es una suerte como de combo, ¿no? Que generalmente... Que vienen juntos. Sí, es habitual que los órganos jurisdiccionales los decreten como una medida de garantizar pues, la participación de las personas en el proceso penal derivada de su posible comisión de un hecho delictivo. Y derivado después de la situación, y pues ya todos estamos familiarizados con lo que ha ocurrido en las audiencias, ¿no? Ya sabemos cuál es el desenlace, que puede haber otras medidas de coerción. Pero, por ejemplo, en este momento mismo, están televidentes nuestros diciendo, es que si no hay orden de captura, es o por una mala investigación de la CICIG y el MP, o porque no hay nada. O porque le tienen miedo a los empresarios. En realidad eso es lo que están diciendo. Y detrás prevalece en ese reclamo la idea de que los empresarios van a quedar exentos de pagar su pena. ¿Qué piensa Alejandro de eso? Bueno, es decir, es una preocupación legítima. Obviamente, yo insisto que la responsabilidad penal que se debe perseguir es la defraudación propiamente. Es decir, para mí sí hay una distinción clara entre la persona que fue víctima de una extorsión dentro de una estructura criminal, digamos, o por lo menos una situación bastante más atenuante, ¿verdad? Porque claro, alguien podría decir, vaya y denúncielo, pero al final pues sabemos que otro tipo de consecuencias eso puede tener. Pero la defraudación como tal sí es algo que se debe perseguir. Entonces caemos precisamente a lo que decía Juan Luis. ¿Qué tan sólidas son esas evidencias que hay hasta este momento? ¿Qué tan sólidas son estas investigaciones? ¿Qué tanto puedan aportar en ese sentido estas personas que hoy están pensando en la posibilidad de ser colaboradores eficaces, aportarle, para que uno de los requisitos es aportarle elementos nuevos a la investigación, de manera que el Ministerio Público pueda obtener información que hoy no tiene, por ejemplo, identificando personas o empresas que incurrieron precisamente en esta defraudación. Juan Carlos, usted es un experto en asuntos fiscales, usted asesora a empresas y a personas en materia fiscal. ¿Se percibe que el caso de la línea ha supuesto, digamos, ha tenido algún efecto
en el comportamiento de las aduanas después de del 16 de abril, ¿se ha notado un empantanamiento o una agilización de los trámites aduaneros o hay reclamos en ese sentido? Pues vea usted, Juan Luis, en la medida que yo me desempeño, sea defendiendo o asesorando al contribuyente, muchas veces este rol nos obliga a tener acercamientos hacia los funcionarios de la administración tributaria. Ajá. Algo que yo he notado desde el 16 de abril es que verdaderamente las posibilidades de accesar a ciertos funcionarios de la administración tributaria se ha limitado bastante. Existe mucho temor en ellos en cuanto a qué es lo que uno va a plantearles o a solicitarles, y en realidad uno no va a hacer más que defender los intereses y derechos de los clientes en ejercicio del derecho fundamental de petición que les asiste. Entonces, pero todos deben tener temor sí, de ser percibidos como alguien que está aceptando un trato, una negociación, una conversación inapropiada. Creería yo, no quisiera usar la palabra, pero creo que sí hay una suerte como de prejuicio, ¿no? Cuando uno tiene un acercamiento con los funcionarios de la administración tributaria para gestionar en beneficio de clientes algún expediente, algún ajuste, alguna revocatoria, lo que sea, existe ese temor, ¿no? Y es bastante complicado muchas veces obtener reuniones con funcionarios de la administración tributaria, sobre todo de ciertos rangos. Ahora, y en el caso de sus clientes, ¿cómo perciben ellos el manejo de las aduanas propiamente dicho? Es decir, ¿ha mejorado ahí? Es decir, persiste la misma situación de corrupción, persisten las mismas demoras en espera de alguna coima para agilizarlo. Mire, verdaderamente el problema de las aduanas, creo yo que todos estamos conscientes en que no es algo nuevo y que lo venimos arrastrando de hace muchos, no solo años, décadas. Y querer cambiar esto de un borrón creo que sería un tanto complejo. En esa medida, yo me atrevería a decir que si bien existe una conciencia en cuanto a los problemas que han surgido, en buena medida esos problemas que tenemos desde el pasado los seguimos arrastrando. Alejandro, te leo un tweet que han enviado hace apenas unos instantes, alguien que se presenta como Mr. Lorenzo. Dice, en Honduras detienen a los Rosenthal en referencia a esta poderosa familia hondureña cuyo banco ha sido incluso cancelado, han liquidado. Dice, en Honduras detienen a los Rosenthal, en Guatemala a un montón de coreanos. El empresariado debe ser depurado. ¿Escuchaste ese comentario? ¿Qué opinión? Bueno, volvemos a lo que decía hace algunos minutos. ¿Vea? Pensando en ese clamor popular, estos nombres sorprendieron. La gente esperaba, en cierta forma, ver nombres o empresas ahí, digamos, de mayor trascendencia, de mayor relevancia, y esto es comprensible. Entonces, vuelvo al punto. ¿Qué pasa, por ejemplo, si muchas de estas empresas en efecto cumplieron a cabalidad con sus obligaciones tributarias? Y la razón fue que era la única, digamos, de incurrir en un soborno, por ejemplo, era la única manera de recuperar o de poder sacar su mercadería de la aduana. Y entonces, ¿qué delito se podría perseguir ahí en ese caso? Denuncia también. Por supuesto. Sin plantear ninguna denuncia. Totalmente, así es. Pero estamos hablando de que son circunstancias diferentes. Y por supuesto, hay casos, porque hay casos donde esa discrecionalidad que dan las aduanas implica una partida arancelaria diferente, donde hay un beneficio. Implica alguna serie de errores o falsedades en las declaraciones, Alejandro, que implica ventajas. Eso desde luego hay que perseguirlo, y esos son los casos que queremos ver, lo que se ha denominado como la línea 2, la otra parte de la ecuación. Cuando salieron los primeros empresarios implicados en toda esta cuestión de defraudación aduanera, se habló de que esta era la línea de los pobres, pero que faltaba procesar a los que manejaban la línea de los ricos. Sí, es decir, digamos, el caso se ha estigmatizado hasta ese nivel, ¿verdad? Digamos, esta idiosincrasia que se maneja de lucha de clases, incluso en nuestro medio, se ha extendido incluso hasta este problema, ¿verdad? Y siempre se habla de los grandes evasores y las grandes empresas, y no deja de tener cierta razón y cierta lógica, porque es claro que se cometen abusos y defraudaciones en ese sentido. Entonces, por supuesto, sería interesante que el Ministerio Público realmente le entre a estos temas, pero con las evidencias, con las pruebas, digamos. Con casos sólidos. Con casos sólidos, porque si no, como decía el colega acá, es decir, esto es un tema que no es nada nuevo, que hasta ahora empezamos a ver algunas luces,
y si no realmente se atiende ya el problema de fondo, ya con sanciones ejemplares para la gente que en cierta forma pues también promueve la corrupción, pues difícilmente algo vaya a cambiar. Gracias, Alejandro. Gracias, Juan Carlos, por acompañarnos a las 8:45. Vamos con Juan Carlos Sandoval. Él nos cuenta que se ha comentado en las redes sociales sobre este tema. Gracias, Juan Luis. Muy rápido. Pues con todo el tiempo que ya pasó, seguro se declararon en quiebra y eliminaron los registros. Esa tiene dos lados, el que paga y el que recibe. ¿Cómo en los demás casos investigarlos y seguir el procedimiento según la ley? Pásate de los mensajes que tenemos de usted. Vamos a la pausa. Al regresar, debatimos junto con Carmen Lorena Ortiz y Cristian Manolo Castillo. Continúe con nosotros en Noticieros de Canal Antigua.